Si somos una religión, entonces somos uno más en el grupo. La iglesia es un grupo de gente que se aplica a lo que dice 2 Corintios 5:17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. aquí todas son hechas nuevas. O sea, la iglesia es un organismo nuevo que ha venido después que Cristo ha derramado, ha tenido la apertura ahora de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y Cristo ha hecho un cuerpo espiritual, pero cada vez es un cuerpo que se ve aquí en la tierra, donde hay iglesias físicamente y hay creyentes. Ahí está la iglesia como tal, pero los miembros representan a Cristo en la tierra. ¿Cuál debe ser el llamamiento o el trabajo, vamos a decir así, que debe hacer la iglesia hoy en día? Proclamar a Cristo, como dice Pedro hablando a la iglesia, dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí estamos para representar a Cristo. Pablo dice que somos embajadores, y un embajador no está representando, por decirlo así, el país donde él está, sino el país que lo envía. Entonces, la iglesia, que aunque uno esté en la tierra, uno es un ciudadano del cielo, uno está como representando a Dios aquí en la tierra. Entonces hay que vivir como manda la palabra del Señor aquí en la tierra. Es como que cada creyente trayera un pedazo del cielo aquí a la tierra. Como embajador, dice como Pablo. embajador, Sí. como representante. O sea, un embajador sabe que, hermano, que durante un periodo de tiempo que vas a durar en el país que esté, tiene que irse. Y está representando, sí, y está representando su país. Es las embajadas que hay de otros países. Por ejemplo, en este país, ese pedazo, si es francesa, ese pedazo ya no es dominicano, sino de Francia. Si es americana o de Venezuela, otro país, se entiende que mucha gente busca por eso asilo en otros países. Cuando hay un problema, va a su embajada. Si es dominicano, busca la embajada dominicana. El otro país no puede invadir esa tierra, porque ese pedazo, aunque esté en otro lugar, pertenece a ese país. Pertenece. Así es con los cristianos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué hay que despertar? Porque Cristo viene. Las almas se están perdiendo. El hombre va rumbo a la condenación. El mundo anda en un desenfreno. Y no podemos nosotros estar como los otros. Dice Pablo: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay que ponerse las pilas y hacer lo que Dios quiere que uno haga, que anunciar las virtudes del Señor. Perfectamente. Creo que así debe de ser, debemos avivar. Creo que ese debe ser el avivamiento de la iglesia, nosotros mismos pronunciarnos, llegar hasta los hogares, tratar de hacer más campañas, que creo que se están haciendo, pues la iglesia por ahí de donde estamos congregado, pues la de nuestro pastor Javier Paulino, pues está preparando lo que hace anualmente, un avivamiento, que ya eso es para febrero del año que entra, que vamos a hablar ya en una ocasión más importante, o más adelante, perdón, de este tema. Vamos a traer a nuestro pastor Javier para que hable de eso. Estamos tratando de ver si en el año que entra pues puede convertirse 1 millón de personas en nuestro país, para que nuestro país comience a tener otro tipo de desenvolvimiento en cuanto a las cosas de Dios. Yo creo que si somos un país llamado como iglesia a hacer las cosas que Dios manda, si por lo menos habemos una gran cantidad en nuestro país de cristianos, pues las cosas cambiarían. Ya estos homicidios que tú ves, ya estas cosas pues que están pasando no sucederían, porque Dios evita todo eso. El pueblo que le clama, Dios ayuda, Dios escucha, Dios responde, cuando hay todo un pueblo pues orando. Y eso es lo que necesitamos, Eloy. Claro. Cuando uno se convierte, no es para que se quede en un banco. A veces la gente cree que solamente me convertí y ya estoy ahí en un banco escuchando las prédicas, escucho la alabanza, voy y oro, pero no comparto. No le digo a nadie que Jesucristo es el Salvador, el Señor, y uno se entretiene con las cosas que le presenta este mundo, el sistema de este mundo, y el tiempo está pasando y hay hogares destruyéndose, la gente sigue en adulterio y fornicación, la gente sigue buscando hechicería, la gente sigue
mintiendo y nadie le dice nada. Bueno, la iglesia está llamada por eso, a hablarle a la gente y presentarle que hay esperanza. Como usted mencionaba, mientras más cristianos genuinos hay en una nación, mejor va la nación. Cuando un preso se convierte y sale de la cárcel, no sale igual. Así es. O sea, ya no sale a delinquir, sino que sale, muchos han salido siendo pastores, así, predicadores, pero alguien fue a visitarlo. O sea, alguien de la iglesia fue a visitar a ese preso y le habló de Cristo. Si usted no va, entonces ¿cómo se convierte? Igualmente pasa con esos niños de la calle. Hay niños que duermen en contenes. Usted puede hablarle de Cristo aún siendo niños o adolescentes, o visitar lugares como hospitales, orfelinatos, asilos de ancianos, hogares CREA, alcohólicos anónimos. O sea, todos esos lugares es para que la iglesia vaya. No solamente uno decide afuera, mira, están atracando mucho, están matando mucho, cuántas violaciones, y en vez de dar la cara, hacemos como el avestruz, que busca un hoyo, entonces mete la cabeza, perfecto. Como que él cree que metiendo la cabeza ya se libró de todo, por el cuerpo está afuera. Lo que afecta al país afecta a la iglesia. O sea, nosotros votamos, nosotros consumimos, nosotros hacemos lo que hace todo el mundo, pero la diferencia es que tenemos a Jesucristo. Por eso uno lleva a Cristo al trabajo, lleva a Cristo a la universidad, lleva a Cristo a la escuela. Le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es el llamado. O sea, vamos a usar los medios de comunicación, vamos a aprovechar si hay una reunión de padres y amigos en la escuela, las juntas de vecinos, si practicamos deporte, o sea, todos los medios. Si la iglesia no habla, Cristo dice, las piedras hablarán. Hermano, entonces vemos que hay una gran cantidad de cristianos que será falta del conocimiento bíblico, o haragandá, o no están ubicados, o sus pastores no lo han ubicado en que todos debemos predicar la palabra de Dios. Bueno, a veces esto es individual, porque si usted va a una iglesia nueva y lo instruyen, le dan doctrina, le dan discipulado y le enseñan cómo testificar de Cristo, ya usted tiene que caminar solo. O sea, yo no veo ahí lo difícil de uno decirle a una persona, por ejemplo, mira, Jesucristo es el Señor, el Salvador, Él me cambió a mí, yo era así, así o asá, y Jesucristo rompió mis cadenas, mi hogar está restaurado, mi matrimonio. Yo creo que es que muchas veces uno cae en conformismo. O sea, yo estoy bien, aparentemente espiritual, y como que no me preocupan los demás. Y no viene siendo eso como egoísmo, entonces. Sí, también egoísmo. Y hay mucha pereza. Egoísmo quizás hasta sin saber. Sí, no, y también la pereza. Y otros tienen temor. Hay gente que usted le da un micrófono y no quieren hablar. En la propia iglesia, pero en el barrio y en su casa vocean muchísimo, pero para hablar de Dios son como medio tímidos. Pero quizás no nos vayamos, hermano, en lo que es el micrófono, sino de que tú te pasas o te cruzas gente por el lado siempre, sí, no, y tú no estás solo el día entero. No, o sea, amigos, que hay quien hablarle de la palabra. Sea, Dios va a poner gente en tu camino. Siempre uno se va a topar con alguien que no tenga a Jesucristo. O sea, aquí se cree que hay un 5% de cristianos en República Dominicana. O sea que falta mucha gente por convertirse. Pero hay que predicar. Eso no es solamente orando dentro de un templo. Y no, Dios que lo traiga a Él. No, hay que salir como este programa. Recordamos nosotros en el programa pasado que alguien llamó y se reconcilió. Sí, así es. Entonces, si no estuviera el programa, no se reconcilia. Sí, que digo de antemano, si alguien quiere hacer su oración de fe, puede llamarnos. Mira, está ese número, pero también podemos darle el número de aquí del canal, que es 531-7400, te puede llamar. Y si quiere reconciliarse con el Señor, si quiere dar su paso de fe, pues con nosotros podía hacerlo y visitar una iglesia cercana, leer la palabra de Dios, y usted comienza a estar bien, bien, bien con Dios, con Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro único Salvador. Hermano, entonces, continuando con lo que es la iglesia, lo que es el templo, hay una preguntita ahí que yo le voy a hacer, que es, la gente dice, voy para la iglesia, y también dice, en el templo, hágame una definición de iglesia y de templo, y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No, hay un local, la iglesia como
lugar geográfico, está ubicado en un sitio, que hay un templo donde la gente va y se reúne. Ahora bien, espiritualmente el Espíritu Santo está morando en el cuerpo del creyente, que es un templo espiritual, es un local. Se da el caso que hay locales que son alquilados, que de noche son iglesia y de día son otra cosa. Entonces, cuando tú apartas algo para Dios, es de Dios. Es de Dios. Ahora bien, como no es propio el local, de repente imagínate que pongan algo de bingo, pero yo de noche la alquilo y es una iglesia, o sea, Dios la usa para... Y sucede eso, hermano, hoy en día. Sucede. Oh, Dios. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Adelante. Dios bendiga, buenas noches. Dios le bendiga, hermano. Adelante, buenas noches, Dios bendiga. Dios le bendiga, le escuchamos. Los felicito por este gran programa que ustedes tienen Amén. a esta hora. Mi hermano, lo que pasa es que los cristianos no queremos pagar el precio. Porque el Señor dijo, y predicar el Evangelio a todo el mundo, sin excepción de personas, ni grandes ni pequeños, de ninguna parte, a todo el mundo, pero el cristiano no quiere pagar el precio. El cristiano quiere vivir un mecanismo online, pero al final va a pagar el precio, pero sin tiempo. Cuando el Señor ya da cuenta, porque a todo el mundo Dios le va a llamar a un concierto y decirle, pero y este mandamiento, ¿qué hiciste? ¿Lo guardaste? ¿Qué hiciste con estos pocos talentos? Me lo guardaste ahí para entregármelo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Qué llamada más importante y más buena, Siempre, ¿verdad? Sí. Cuando llamen, diga dónde están llamando. Sí, cuando nos llaman, digan de dónde nos llaman y su nombre, porque es importante para nosotros y el programa. Qué buena llamada, hermano Eloy. Esa llamada estuvo importante porque el hermano explica ahí de que hay una aragandá en la gente. No quiere Yo la voy a poner pereza. pereza. La pereza tiene que ver que uno tiene como tantas ocupaciones, entonces no le da la prioridad a lo que tiene que darle, que es representar a Dios bien aquí. Sí. Claro, hay gente que predica sin abrir la boca, pero también Dios no manda abrir la boca. Así es. El tener buen testimonio es una forma de prédica, pero también hay que llevar la palabra del Señor. O sea, hay que abrir la boca y decirle a la gente, porque la gente a veces vive en ignorancia. Así es. Piensan que están bien delante de Dios. La ignorancia es lo más grande. Uno piensa que le está sirviendo a Dios porque uno es religioso, porque practica algo que es bueno, pero tal vez usted no conoce a Jesucristo. Entonces la misión de la iglesia aquí es decirle a la gente cómo ir al cielo y cómo no ir al infierno. Así es, así es. Tratar de hacer las cosas que Dios le agradan, tratar de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Mire, hermano, yo le aseguro a usted que si yo no tuviera esta responsabilidad con Dios, yo hoy estuviera acostado en mi casa, me hubiese quedado, pero no. Yo siento que aún no le doy ni un 10% a Dios del tanto que tengo que darle, de ese agradecimiento tan grande que tengo con nuestro Señor Jesucristo, porque Él me llamó, Él me cogió y esta es la riqueza más grande. Tenemos una llamada adelante, buenas noches. Buenas. Sí. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. No te más. Adelante. Jesús dice en Mateo, en el libro de Mateo, que cuando uno se convierte al Señor, dice que él viene a una casa y cuando esa casa está limpia, y que cuando el cristiano se descarría, dice que la casa está limpia, entonces sale un demonio y cuando está limpia vienen 7. Entonces él hace una figuración que nosotros somos su templo, somos su casa, nuestro corazón es el templo de Dios. Porque dice que ya Él no mora en templo de hombres, solo en nuestro corazón. Amén. Gracias. Muy buena la llamada, sí, importantísimo. Gracias. Sí, gracias a usted. Siempre digan, ¿verdad?, dónde llaman. De donde nos llaman, Sí, nos sí. interesa saber. Hay que decir, oiga bien, la Biblia manda a congregarnos, o sea, no tampoco quiere decir eso, pues seamos el templo que usted se va a quedar en su casa. Hay que ir a compartir con los hermanos en la iglesia, o sea, hay un calor cristiano importante que se da en el templo. Así es. Entonces hay que congregarse. Ahora bien, realmente el templo somos nosotros ahora. Hay Sí. otra... Tenemos, sí. No sé, continúe, hermano Eloy, continúe. O sea, uno tiene que saber, que Dios a uno le ha encomendado lo que es un ministerio, Sí. un llamado, y hay que cumplir con ese llamado. Y cada cristiano tiene un don, un talento para compartir. Vamos a una pequeña pausa y te vemos en breve con los teléfonos del programa. Adelante.